Anoche pasó una cosa muy grave en este país, muy grave. No la supuesta gravedad de una denuncia, no. Eso lamentablemente no es el caso, ¿no? Digo lamentablemente porque lo grave del asunto es que anoche se intentó montar nuevamente un show mediático por parte del gobierno, por parte de las autoridades del país, en mala hora, ¿verdad? Para tapar un golpe muy importante que se le dio a los venezolanos ayer, a todos los venezolanos, sobre todo a los más frágiles desde el punto de vista económico, los más pobres, a nosotros, a los que vivimos en los sectores populares. Ayer nos dieron un golpe durísimo, durísimo. Ayer se produjo la más grande, la más profunda evaluación que se haya producido en la historia de la economía venezolana. Y mire usted que desde hace 30 años, 31 años, cuando empezó el ciclo de las devaluaciones, hemos visto muchas cosas, sobre todo en los últimos 16 años. Este gobierno ha devaluado el bolívar a cada rato prácticamente, y sin embargo lo que se produjo ayer fue histórico, fue significativo. En efecto, ayer empezó a funcionar el llamado SIMADI, el Sistema Marginal de Divisas, y ustedes saben a cuánto abrió el dólar, de acuerdo a esa tasa que es oficial, por cierto, que es del gobierno. Bueno, abrió a 170 bolívares por dólar. 170 bolívares por dólar. Bolívares de los de ahora. Recuerden ustedes, a la moneda le quitaron 3 ceros. Es decir, estamos hablando de 170.000 bolívares de los de antes por cada divisa norteamericana. Voy a compartir con ustedes rápidamente parte de la columna que Damián Prat escribe hoy en El Correo del Caroní, porque creo que es el texto que de manera más clara nos pone en la situación de lo que pasó ayer y en la perspectiva de lo que eso significa. Hace un año, dice Damián Prat, el gobierno anunció el SICAD 2 con una tasa fluctuante de alrededor de bolívares 50 por dólar, diciendo vamos a pulverizar el dólar paralelo, que para entonces rodaba los 80 bolívares por dólar. Ayer legalizaron al dólar paralelo mediante el SIMADI a bolívares 170 por dólar. Una mega devaluación encubierta detrás de la palabrita marginal con la que buscan disfrazar la realidad. Fue el dólar paralelo quien pulverizó al gobierno, o quizás sea más exacto decir que el gobierno pulverizó el valor del bolívar con su desastrosa política económica. O también se puede decir que la revolución, entre comillas, pulverizó la economía, destruyendo la producción nacional, desatando la más alta inflación del planeta, creando una terrible escasez que a su vez genera el drama social de las colas y una gigantesca deuda externa. ¿Saben cuánto ha sido la devaluación del bolívar en estos 16 años? Es increíble. En 1999 el bolívar, el antiguo bolívar, estaba a 574 bolívares por dólar, es decir, a 0,57 con la moneda actual a la que en enero del 2008 le quitaron 3 ceros. Hoy llega, legalizado por el gobierno y el Banco Central de Venezuela, a 170 bolívares por dólar, 170 bolívares supuestamente fuertes, es decir, a 170.000 bolívares de los antiguos. O sea, que de 574 bolívares por dólar que se los dejó la administración de Caldera II a 170.000 bolívares en el inicio de 2015, o si lo prefieren, de 0,57 a 170. No me atrevo a sacar la cuenta de qué porcentaje es ese, dice Damián Prat. Le dejo la amarga tarea al lector. ¿Cómo fue que escribió la ministra de Propaganda del gobierno ayer? La oligarquía quisiera que devaluáramos el bolívar. ¡Caramba! Más de lo que lo han devaluado. Luego dice Damián Prat, las devaluaciones de la revolución. Dice, primero, en 1999 quedó el dólar a 574 bolívares por dólar. En el año 2002, el gobierno de Chávez y Maduro en 2002 devalúan a 1.418 por dólar. De 574 a 1.418 por dólar, ¿no? Bueno, casi 3 veces más, pues. En el 2013 se instaura el control de cambio, supuestamente para frenar la fuga de capitales, y se fija el valor del bolívar en 1.600 por dólar. En el año 2004 el gobierno devalúa y coloca la moneda en 1.920 bolívares por dólar.
En el año 2015 devalúan de nuevo y lo llevan a 2.150. En el año 2008 le quitan 3 ceros al bolívar y lo convierten en el llamado bolívar fuerte, con la promesa de volver a tener una moneda dura, de manera que de los 2.150 se transforman en 2.15 bolívares por dólar. En el año 2010 devalúan creando dos tipos de cambio, uno a 2.60, es decir, 2.600 bolívares de los de antes, y otro a 4.30, es decir, 4.300 de los de antes. A mitad del año 2010 devalúan de nuevo para crear el SITME con dólar a 5.30, es decir, 5.300 bolívares de los de antes. En diciembre del 2010 el gobierno devalúa de nuevo al desaparecer el dólar a 2.60 y unificar el cambio a 4.30, es decir, a 4.300 bolívares de los de antes. En febrero del año 2013 eliminan el SITME porque supuestamente era una gran fuente de corrupción. No vale, la fuente de corrupción no es el SITME, ni fue Cadivi, ni fue Recadi, ni es el Sencoex. No, la fuente de corrupción es el gobierno que ha hecho posible todas esas siglas y todo ese desbarajuste. Pero bueno, sigamos con la lectura que nos propone hoy Damián Prat desde el Correo del Caroní. En febrero del 2014, nos recuerda, se crea el SICAD-2 supuestamente para pulverizar el dólar paralelo y se subasta a un promedio de 50 bolívares por dólar, es decir, 50.000 de los de antes. Tenemos entonces 3 tipos de cambio en el año 2014. 6.30 es la primera tasa, 12 bolívares la segunda tasa y 50 bolívares la tercera tasa. Ya para entonces el bolívar fuerte es historia triste, se había devaluado de 2.15 a 50, es decir, a 50.000 de los de antes. El dólar paralelo va subiendo semana tras semana, desde bolívares 80 y al final del año la subida es a bolívares 180. Por último, tras 2 meses de anuncios que no se anuncian, el gobierno anuncia un nuevo sistema cambiario que repite los 3 tipos de cambio. Uno a bolívares 6.30, que es el de ellos. Otro a subasta unificando el SICAD-1 y el SICAD-2, que es el supuesto dólar que ellos asignarían de manera discrecional a quien les dé la gana y que supuestamente empezaría a 12 bolívares. Y un tercero que sería un mercado abierto que legaliza el dólar paralelo. Ayer, en su primer día, el CIMADI vende a bolívares 170, es decir, a 170.000 bolívares de los de antes. Madre devaluación. Si usted quiere tener una idea completa, pues, de qué estamos hablando de una devaluación entonces lineal. Desde que estos señores agarraron el poder en 1999 hasta este momento, en 1999 el bolívar estaba a 574 por dólar. En este momento el bolívar, según cambio oficial, ya no se trata de dólar today, ya no se trata de cuentos de camino, ya no se trata de nada de eso, no, se trata de la voz del Banco Central y de la voz del propio gobierno. Ayer el bolívar estaba en 170.000 bolívares de los de antes por dólar. De 574 bolívares a 170.000. Eso hay que agradecérselo a Chávez y a Maduro. Eso hay que agradecérselo a este gobierno, que agarraran la moneda, que era una de las monedas más sólidas del mundo, como es el bolívar, y lo hayan transformado en eso. Bueno, esto tiene un conjunto de consecuencias que todo el mundo las sabe, todo el mundo las conoce. ¿Por qué? Bueno, porque como nos pasaba antes la existencia del fulano CIMADI, ¿no? El dólar que es tomado como referencia por todo el mundo, para los precios, para la reposición de inventario, para todo, para el funcionamiento normal de la economía, era el llamado dólar libre, el llamado dólar paralelo o dólar negro, como lo quieran llamar, pero era el dólar que la gente podía encontrar, porque todos los demás dólares, todas las demás paridades cambiarias, bueno, pertenecían al universo secreto de los rojos rojitos, ¿no? Bueno, hoy nos ocurre esto, pues el dólar que está supuestamente al alcance de la gente es este fulano dólar CIMADI, el dólar marginal, según la infamante denominación del régimen. Bueno, a 170 por dólar, a 170.000 bolívares de los de antes por dólar. ¿Qué significa eso en términos de la vida real? Bueno, imagínense ustedes cómo van a venir los precios. Imagínense ustedes cómo va a venir el tema de la reposición de inventario y sobre todo vamos a ubicar en qué estado queda el salario del trabajador venezolano, porque a esa tasa, ¿no?
el salario mínimo de los venezolanos queda en $33 al mes. $33 al mes a la tasa del CIMADI, a la tasa que estableció el gobierno en el día de ayer. $33 por mes. Eso nos coloca a la inmensa mayoría de los venezolanos. Recordemos que en Venezuela el salario mínimo no es el que agarra, no es el que puede acceder una minoría de la población. Desgraciadamente en nuestro país el salario mínimo es prácticamente el salario estándar. La inmensa mayoría de la población que tiene una plaza laboral fija en el sector formal de la economía, lo que tiene es salario mínimo. Bueno, ese salario mínimo a esa tasa de 170 por dólar, se ubica en apenas $33 al mes. $33 al mes da para 1 punto alguito dólares diarios. Eso coloca a la inmensa mayoría de los venezolanos por debajo del umbral de pobreza. Porque de acuerdo a las cifras de la Organización de las Naciones Unidas, pobre es todo aquel que no dispone ni siquiera de 1.5 dólares al día para vivir. Bueno, en esa condición nos ha colocado el gobierno. Ese es el golpe terrible que ocurrió ayer. Ese es el golpe que quisieron tapar con un discurso chimbo y con una rueda de prensa chimba que dieron anoche los señores del gobierno. Y que bueno, por supuesto la prensa gobiernera está hoy también intentando darle visibilidad, ¿no? En efecto, la primera plana del diario Últimas Noticias, que como ustedes saben dejó hace mucho tiempo de ser el diario del pueblo y pasó a ser bueno, parte del aparato de propaganda del gobierno. Ese es el gran titular que le dan, ¿no? El tema de la rueda de prensa chimba y del discurso oficial. Capturados 7 oficiales de la aviación. Es el gran titular de Últimas Noticias en la mañana de hoy, ¿no? El presidente Maduro informó que se desarticuló un atentado golpista. El plan, según ellos, era bombardear la zona de un acto oficial usando un avión tucano extranjero. Nosotros vamos a decirle con absoluta claridad 2 cosas. En primer lugar, que nadie nos va a quitar del foco lo que en efecto está en la preocupación central del venezolano, que es el tema económico, ¿no? El golpe real que ayer se dio en este país fue el golpe que se le dio al estómago y al bolsillo de los trabajadores, ¿no? Es haber colocado el bolívar en 170.000 bolívares de los de antes por cada billetico verde. Ese es el golpe real. Es haber colocado a la inmensa mayoría de los venezolanos por debajo del umbral de la pobreza. Al ubicar entonces el salario mínimo en apenas $33 por mes.